Bien, pues ya tenemos preparada nuestra siguiente invitada, la doctora en Comunicación y Protocolo, como es Marta González Peláez, que nos viene a hablar de valores. Valores, ¿qué son los valores? ¿Qué es la ética? ¿Qué es la moral? Porque se puede conjugar desde el punto de vista griego o romano, es igual, pero a día de hoy, en España, por ejemplo, ¿qué son los valores? ¿Se cursan ciertos valores o todo lo contrario? ¿Se premia la ética o se castiga? Doctora Marta González Peláez, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Pedro. Bienvenida. Bien hallado. Gracias. No, gracias a ti. Hablamos de valores, hablamos Sí. de relaciones, de interrelaciones, hablamos de cómo se manifiesta hoy la ética y la moral en la gente joven, en la gente mayor, en la televisión, en la radio. ¿Se premia o todo lo contrario? No, no se premia. No se premia y no se enseña. Porque el máximo, el primer valor, el principal valor es el respeto. Y después del respeto vienen todos encadenados. ¿Y qué ocurre? Que eso no se enseña. No se enseña, y eso viene de casa, ¿eh? No es el colegio, ni luego el instituto y la universidad. No, uno eso lo tiene que llevar ya como algo, y no diré que genético, pero casi. Porque en casa, nuestros padres, padre, la madre, quien se ocupe, los progenitores, primero el progenitor segundo, tiene que ocuparse de inculcar unos valores que normalmente son los valores de la familia. Es la cultura de la familia. ¿Cómo hago yo las cosas para que luego las hagan? Porque tú, por ejemplo, el ejemplo más gráfico es el de la comida. Tú comes cosas que a ti te son muy familiares desde muy pequeño y comes cosas que a lo mejor tu mamá o tu abuela o la persona que cocinaba no le gustaban. ¿Y qué pasaba? Que no las hacía. Y a lo mejor luego te ha gustado, pero tú de entrada no lo conocías. Bueno, pues un poco los valores pasa exactamente igual. O sea que en la formación de los valores radica inicialmente y esencialmente en la familia, en casa. Por supuesto. No podemos trasladar ese mensaje o ese trabajo al profesorado. No. No, en casa, en familia. Otra cosa es que luego tú lleves a tus hijos a una escuela, a un colegio, donde tengan unos valores parecidos, Claro, porque si no estamos haciendo que algo mal. bien con nuestra filosofía de Exactamente, vida. pero ya tiene que venir un poco como lo de los coches, ¿no? De serie. Si Claro, no... claro. Porque, claro, o sea, se habla mucho, Marta, doctora, de ética, de moral. Ya sabemos que es lo mismo, pero desde puntos de vista diferentes. Pero en definitiva, cuando decimos, no, es que esta persona es una persona ética, es una persona con moral, lo digo un poco para que sepamos verdaderamente de qué estamos hablando cuando hablamos de eso. ¿Qué explicación le darías tú? Ética, moral, para ti, por ejemplo, ¿qué comportamiento, un comportamiento positivo, un comportamiento respetuoso. Si uno tiene ese comportamiento, es una persona ética. Si tú te comportas en la empresa, hablamos mucho de los políticos, de la corrupción, ¿no? Sí. Bueno, pues si nosotros tenemos un comportamiento ético, es decir, un comportamiento positivo, que respetamos la propiedad de los demás, es decir, cualquier cosa que yo tenga que yo pueda coger tuya, un folio. Esto es un ejemplo. Sí. Uno se empieza llevando un folio, se acaba llevando un paquete, se acaba llevando la caja entera y luego, no, es verdad, porque el comportamiento vamos siendo laxos. Entonces tú dices, pero ¿por qué no me voy a llevar yo si otros lo hacen? Porque claro, el ejemplo tiene que ser importante, tiene que ser bueno y positivo. Si tú tienes muy arraigado ese comportamiento de casa, difícilmente tú te llevas un folio. Pedirás permiso para llevarte un folio. Estamos hablando de llevarse un folio del trabajo. Del trabajo, sí. Donde estamos trabajando para persona ajena. Exactamente. ¿No? Yo tengo un ejemplo muy gráfico de un sitio donde estuve trabajando, en el que la gente estaba imprimiendo trabajos de los niños del colegio, y entonces teníamos las impresoras, estaban todas centralizadas, y yo tenía que presentar un proyecto y estaba esperando a imprimir, y bueno, fui y pregunté de quién era aquello. Dice, esto es mío, que son unos trabajos de mis hijos. Y yo dije, pero ¿tú no tienes impresora en casa? Sí. ¿Tú no tienes folios en casa? Sí, pero todo el mundo lo hace en los trabajos. Y dije, ¿cómo que todo el mundo lo hace? Digo, no. Entonces les puse el ejemplo claro, y me gané las antipatías, porque lo normal era hacerlo así. Claro. Y es un ejemplo tonto, pero si tú te paras a analizarlo, luego hablándolo con algunas personas que se dedican a más en plan filosófico, me dijo, oye, eso está muy bien, es muy pedagógico y muy gráfico. Claro. Digo, sí, es que la gente luego echa mano al cajón, si puede. Entonces, ese es el problema. O sea, ahí hay una doble moral, ¿no? Exactamente. Una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que pienso, ¿no? Una cosa es la fachada de cara al exterior, que es lo que queda mejor, ¿no?
ética, moral, yo sí, yo soy muy honesto, muy no sé qué, pero me llevo los folios que no son míos, que son del jefe. Exactamente. ¿No? Por cosas muy tontas, muy banales, ¿no? Sí, pero el día que pueda meteré la mano en el cajón claro, del dinero. Claro. Entonces es lo que ha pasado, es un poco así. Y es cierto que es un ejemplo tonto, pero a veces los ejemplos tontos son los que más se quedan en la gente, en las personas, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que esto es como a veces cuando yo voy a empresas que dicen, en la página web hay que poner los valores, dice, eso que queda tan bien y que luego ya no se utiliza para... Digo, no, esto sí. hay que seguirlos y hay que estar convencido y ser consciente de que eso lo vamos a llevar a cabo, porque si no, ¿para qué lo queremos? Pues eso es lo mismo en las personas. Bueno, pasa lo mismo como cuando uno, antes hemos hablado de religión, ¿no? Pues profesa es igual, una filosofía de vida, es igual, llámalo como quieras, unas personas que hoy van como... con el mantra en la boca, ¿no? O con la oración en la boca, pero a veces son más malos que un dolor, ¿verdad? Mucho mantra, mucho golpe de pecho, mucha oración, pero no les darían ni un mendrugo de pan a una persona que lo necesita ni se preocupan. Esa es la falsa ética o moral o la doble verdad que podemos encontrar. Marta, tú eres una conocedora porque trabajas con gente joven, con mayor, con políticos, eres una doctora en comunicación y protocolo. Sabemos que se premia más al echado para adelante, posiblemente, que no a la persona que es honesta, que es trabajadora, ¿no? que tiene valores, ¿no? La persona que es un echado para adelante parece como que se lo gana todo, ¿no? Se lo va a comer absolutamente todo, Marta. Sí, el jeta, para hablar en lenguaje coloquial, el jeta o la jeta es el que normalmente se lo lleva más, porque normalmente es el que le echa mucha cara, entonces es como más simpático. Entonces de entrada parece que esa persona te está vendiendo algo, vendiendo entre comillas algo, y claro, la persona que a lo mejor es discreta, que a lo mejor es mucho más ética, mucho más respetuosa, tiene muchos más valores, ¿qué pasa? Que esa persona tiene menos valor, valga la redundancia, porque como está un poco ahí como callada, que esta persona no es interesante. La discreción no se valora. No, no se valora. La discreción no se valora para nada. Y es muy importante ser discreto en la vida, porque a veces metemos la pata y sobre todo mucha gente que el jeta además se atreve a hablar de todo, se atreve a meterse en todos los jardines y si sale encharcado lleno de barro el zapato no pasa nada, es igual. O sea que se valora más a día de hoy la apariencia y lo material entonces. Sí, claro, muchísimo más. Tú fíjate, la gente lo único que mira es tener un postureo. Fíjate las redes sociales. ¿Qué pasa en las redes sociales? ¿Qué hace la gente cuando llega hace un viaje, se va a la otra punta del mundo? En vez de disfrutar del viaje, lo primero que hace es hacer una foto para mandarla, para que la gente se entere que está allí o que ha estado allí. Va a comer a un restaurante, lo primero que hace es fotografiar el plato, porque claro, está comiendo fuera y que se entere que está comiendo fuera. Lo que ha comido, a lo mejor ni se acuerda. Pero hay que... Entonces es un poco el postureo ese de que yo he ido, y además que se enteren mi grupo de amigos, entre comillas, porque tampoco son amigos. Claro. O sea, y los likes. Claro. O sea que a día de hoy, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales, Marta? Casi sí. Casi sí. O aparentas tener, entonces vales, pero por lo que aparentas tener. Por lo que aparentas tener. Claro, porque a veces rascas y no... ¿Nos regimos ahí? Sí, no hay nada. La gente no tiene... lo único que vale para mucha gente, te dice, oye, esta persona es muy interesante, ¿tú sabes la pasta que tiene? Y tú dices, hombre, vale, está muy bien, me parece muy bien, a mí me alegro muchísimo, pero quizás esta persona tenga otros rasgos característicos más importantes y más atractivos, ¿no? A la hora de hablar de... Y además a mí no me gustaría que hablaran así de mí, me definieran de esa forma, en cuatro ítems. No, una persona interesante, una persona que tiene intelectualmente capaz, es ética, que esto no se dice nunca de las personas. Marta, estamos hablando de valores, ¿no? Y cuesta a veces decir valores, y suena como una palabra muy grande que todo el mundo entiende y tal, pero a veces se nos escapa un poco. Solamente hay que ver... o escuchar o leer algunas informaciones, ¿no? que chocan, ¿no? Chocan, ¿no? Incluso la propia televisión a día de hoy, algunos programas chocan incluso hasta en el verbo, ¿no? En la palabra, lo que se dice, las expresiones, los modismos. Hemos perdido un poquito la línea conductual, ¿no? Parece que todo ya vale, ¿no? Siempre lo hemos comentado tanto aquí como en el programa de radio, ¿no? Pero hay una cosa que a mí sí que me gustaría que me hablaras, porque hablo de sensibilidad, hablo de emociones, ¿no? Mostrar hoy sensibilidad cara a la sociedad, cara a las gentes, cara al mundo, ¿es una debilidad o una fortaleza?
Depende de qué ámbitos, ahora es una fortaleza, porque en las empresas, por ejemplo, están buscando a la hora de seleccionar a personas que tengan más sensibilidad. Luego, a la hora de la práctica, ya es más criticable, porque bueno, si es una persona sensible, no es dura, porque claro, en la empresa, por ejemplo, en el mundo de la empresa, la gente tiene que ser un poco duro, porque a veces tiene que tomar decisiones y tiene que enfrentarse a personas. El enfrentarse a alguien no es agradable, a nadie le gusta enfrentar, siempre busca a alguien, lo feo siempre buscamos a alguien que nos lo haga, lo bonito lo hacemos nosotros, ¿no? El decirle a una persona, hay una película de George Clooney, ¿sí? Que no me acuerdo el título, que era un señor que iba, era como digo yo, un destroyer de empleos, que iba despidiendo a la gente, no sé si la llegaste a ver, que él era una persona que no tenía ningún valor de nada, iba allí y era un frío, él iba diciendo, usted se tiene... Y en un momento dado, que yo lo pongo además en clase, esa parte de la película, hay un señor que tiene unos hijos y una hija con una enfermedad. Entonces dice, sí, ahora me quedo sin trabajo, usted me dice que puedo aprovechar para reinventarme, pero ¿cómo se lo explico yo a mi hija que necesita un medicamento que me cuesta no sé cuántos dólares al mes y no lo voy a poder comprar? Entonces él va con una chica, que la chica es más dura todavía que George Clooney, y le dice, bueno, sí, pero ella lo entenderá, porque los niños, al final, los adolescentes al final lo acaban entendiendo. Lo entienden todo. Y George Clooney se da cuenta y reacciona, entonces dice, bueno, pero usted en su currículum ponía que había hecho un curso de cocina y que uno de sus hobbies era cocinar. Quizás sea el momento de que usted se replantee hacerse cocinero, porque a lo mejor lo que a usted le gustaba... Y entonces el señor, que además es un muy buen actor, es un actor secundario, pero muy buen actor, reacciona y dice, sí, es que claro, yo tenía que alimentar una familia y tuve que dejar mis ilusiones por una profesión, pues un poco que me diera más dinero, ¿no? Bueno, pues ahí me voy, el valor. Quizá ese señor ahora valoraría eso, ¿no? A base de muchas vicisitudes, pero ¿qué ocurre? Que no, lo que me venía a referir es que el George Clooney, los personajes estos que hay en las empresas que no tienen valores a la hora de afrontar ciertas comunicaciones, ciertas noticias en las que, bueno, yo lo digo y ya está, no me importa la sensibilidad que tú tengas. Tu sensibilidad no yo te digo, Pedro, estás despedido y tú te lo tomes como te lo tomes, oye, la vida es así de dura. Y encima a lo mejor te dice, hombre, va, si vas a encontrar enseguida trabajo, si todo está muy fácil. Claro. No, bueno, hay gente así, ¿eh? Hay mucha gente. Hay gente que parece que no va con ellos el problema de una persona que ha trabajado con ellos 20 años, ¿no? Como que los acabaran de conocer, por ejemplo. Hay gente que no tiene empatía por los demás. Es jefe y Santas Pascuas. Y el empleado es un trabajador y un número. Claro, porque la empatía es sensibilidad. Claro. Y si tú no tienes sensibilidad, no tienes empatía. O sea, la sensibilidad entonces sería una fortaleza para el crecimiento personal de cada uno de nosotros. Por supuesto, ¿no? si todos tenemos un grado de sensibilidad, es más, yo te puedo despedir, porque te tengo que despedir, o tú me tienes que despedir a mí, pero me lo vas a explicar de otra manera. Es verdad que despedir a alguien es muy difícil de explicar. Cuando tú tienes que despedir a una persona, al final la persona tiene que ir a la calle, ¿no? Como hablando en lenguaje llano y coloquial. Pero si tú tienes una cierta sensibilidad y tú a mí me lo enfocas, no que me desrodeo, sino que me dices, oye, mira, Marta, pasa esto, me explicas, me veo en la situación esta, seguro que yo lo entiendo mucho mejor que si, oye, aquí tienes los papeles y además un testigo, con muchas empresas pasa, que esto a mí yo lo he vivido, que ha habido gente que a mí me han llamado de testigo y yo dije, yo eso no lo hago, a mí me echáis si queréis, pero yo eso no lo hago, que pone un testigo y te estamos entregando los papeles, fírmanoslos y el lunes ya no vengas. Esto además lo hacen un viernes a mediodía, para que el fin de semana tú ya te olvides. Fíjate qué curioso, ya acabamos, Marta, sí. Sé que estás muy liada, ¿no? Y tienes que hacer Perdona que a lo mejor estoy hablando más del mundo empresarial que del mundo más espiritual. No, fíjate, está muy bien lo que dices, porque hablamos de sensibilidad a todos los niveles, en la pareja, en la familia, con los hijos, con los compañeros de trabajo, ¿no? Verdaderamente, si no tenemos esa empatía, esa sensibilidad por los demás, tampoco la tendrán con nosotros, ¿no? Entonces, cuando alguien... Porque es más, torres más altas han caído. Hablas con gente que lo han tenido todo, un buen trabajo, una buena casa, una buena familia, y en un momento determinado pierden el trabajo, se separan, no tienen casa, al separarse pues cada cual hace su vida, ¿no? Y una de esas personas, el hombre en este caso, o la mujer también, pero en este caso el hombre, porque la mujer pues si tiene hijos, pues ya sabemos que pues tiene pues una ayuda más social, ¿no? Pero bueno, de tenerlo todo, te quedas sin trabajo, pierdes la familia, te ves en la calle
y acabas en la calle, arruinado. Entonces, si cada uno de nosotros nos pusiéramos en la piel de la gente, por ejemplo, que está en la calle, que viven en la calle, aquí en Barcelona, por ejemplo, tenemos más de 1.800 personas durmiendo en la calle, en los cajeros, y en España más de 31.000 personas, ¿no? Es mucha gente. Muchísima. Mucha gente. No sé el gobierno que ni se lo plantea, ¿no? En una sociedad civilizada como esta, en un país como el nuestro, que presumimos de tantas cosas, tendríamos que tener un poco más de empatía por la gente, sobre todo que sufre y que está en la calle, porque no lo sabemos si mañana acabaremos nosotros. Bueno, lo sabe la gente de la calle, el político sabe que nunca le ocurrirá, ¿no? Porque es político y siempre tendrá pues sus ganancias y su herencia, ¿no? De lo que trabajó como político, que después le llegará la época de la cosecha a quien ayudó en un momento determinado o quien le ayudó en un momento determinado, ¿no? Qué lástima, Marta, qué lástima que no se pueda infundir más valores utilizando los medios como este en otras televisiones, en otros programas, donde se hable de verdad de lo que importa y de lo que interesa, que es construir una sociedad más civilizada, más empática, más humana, más humana. Es que más tierna, esa ternura, ¿no?, que debemos tener todos entre todos, ¿no? Que la sensibilidad sí. es ternura también. Yo a los políticos les haría pasar por dos cosas. Una, por una empresa pequeña, aunque fuera, mira, un kiosco que tiene muchísimas referencias o una tienda en la que tuvieran que gestionar un presupuesto y un stock, unos proveedores, y después pasar por lo que tú has dicho de las personas que duermen en la calle, estar como 3 meses auxiliando a estas personas en invierno y que escucharan las historias que te cuentan estas personas, cómo huelen, cómo es su día a día, que no lo tienen, porque no tienen día a día, están deseando que llegue la noche para meterse en el rincón. Qué pena. Estas dos cosas para mí serían imprescindibles, de verdad, mucho más que otras enseñanzas o aprendizajes que a veces no sirven para nada, porque luego, claro, ya lo ves, a los hechos me remito. A los hechos me remito. Pues es un gustazo hablar contigo, querida Marta. Muchas gracias. No, gracias a ti, Pedro. Y estamos en contacto. Por supuesto. Estamos en contacto cuando tú quieras, aquí tienes tu casa. Muchas gracias por venir a Tierra de Sueño. Amenazo con volver. Amenazas con volver. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.